no sería video mío si no tuviera algún conflicto con la grabación. Ustedes creo que ya les ha tocado bastante eso. Ya, me cansé. No quiero. ¡Hi, beauties! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los trastornos más emblemáticos de la psicología y que más representan también en las series televisivas. No sé por qué, pero también no. Sí. Y este es el trastorno maníaco depresivo, también conocido como trastorno bipolar. Vamos a estar abordando cuáles son exactamente los síntomas, de qué se trata este trastorno y para que ustedes logren reconocer cuáles son los síntomas en caso de que ustedes lo tengan o lo tenga alguna otra persona o lo tenga alguien que ustedes conozcan, para que sepan reconocer los síntomas y puedan ir a recibir la ayuda que ustedes necesitan. Entonces, quédense para saber cuáles son los síntomas, siguiendo con el mismo camino acerca de enfermedades mentales demonizadas por la sociedad para desestigmatizar el problema. Aquí estamos otra vez y vamos a continuar justamente por la misma línea con los trastornos y hoy les voy a estar explicando uno de los trastornos que más se confunden con otros trastornos por la carga en la afectividad que tienen, como trastorno depresivo mayor. ¿Es neta? Este trastorno tiende a confundirse mucho con otros trastornos como por ejemplo trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y prácticamente muchos trastornos que impliquen en el área emocional tiende a confundirse mucho con este trastorno. Aquí es tener bien identificados cuáles son las diferencias entre estos trastornos. Bien, entonces les voy a explicar qué es. Tengo aquí la información, chicos, en mi laptop, por si de repente me ven volteando para acá, es justamente para no perder absolutamente ningún detalle de la información que yo he recolectado. Entonces, quédense para saber qué onda. Bien, primero que nada, ¿qué es el trastorno bipolar? Ok, es un trastorno orgánico. Bien, ¿a qué me refiero con que es orgánico? ¿O qué sucede cuando es orgánico? Es prácticamente de nuestro cerebro. Bien, hay un mal funcionamiento en los mecanismos que regulan nuestros estados de ánimo. Entonces, hay un mal funcionamiento o hay una alteración en los mecanismos bioquímicos y eléctricos de nuestro cerebro que regulan nuestros estados de ánimo, lo que hace que tengamos altos y bajos en el estado de ánimo, que llegan a ser altos, muy altos, y bajos, muy bajos, que llegan a un punto abnormal. Ya sabe qué ando diciendo yo. Anormal en el ser humano. Como tal, estas alteraciones afectan tanto a nivel emocional, físico y afectan los pensamientos y las emociones de aquellas personas que padecen el trastorno. Por esta situación es que el trastorno es considerado uno de los trastornos graves de la salud y que tiene una afectación muy alta, porque la mortalidad en el trastorno bipolar o en el trastorno maníaco depresivo también llega a ser bastante alta por los altos y bajos que llegan a tener. ¿Qué lo caracteriza entonces? Lo caracteriza prácticamente momentos o lo que nosotros llamamos episodios donde estás muy alto y episodios donde estás muy bajo. A estos episodios en donde estamos nosotros muy alto, nosotros los llamamos, o más bien se llaman episodios maníacos o episodios de manía. ¿Qué es la manía? Prácticamente un estado alto del estado del ánimo. Como tal, es un periodo muy bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable del estado del ánimo. También se refiere a un aumento anormal en la actividad o la energía que se le pone a un objeto, y ahorita lo vamos a explicar. Como tal, estas características que yo les menciono se presentan prácticamente todos los días y la mayor parte del día. ¿Qué caracteriza a un estado maníaco? Primero que nada, un aumento de la autoestima o un sentimiento de grandeza. Van a describir que son personas muy grandes con un sexto sentido, que tienen habilidades especiales, y esto llamamos sentimiento de grandeza. ¿Se acuerdan lo que estábamos mencionando los narcisistas? Bueno, es prácticamente eso. Aparte de esto, disminución de la necesidad de dormir. Estas personas pueden dormir entre 1 o 2 horas y no necesitar el sueño. Es lo que caracteriza esto. No necesitan el sueño. Es como si realmente no lo necesitaran y tienen tanta energía y su estado del ánimo es tan elevado que no necesitan dormir más de ese tiempo. Y puede durar varios días sin dormir y ellos no lo van a sentir. A esto nos referimos de que llega a ser anormal. Seguido de esto, habla más de lo habitual. Ustedes conocen a una persona en su estado base y van a comenzar
a notar que comienza a hablar muchísimo más rápido, comienza a hablar de muchísimos más temas. Si es una persona muy seria, de repente se va a convertir en completamente lo opuesto y va a hablar muchísimo acerca de muchísimos temas y prácticamente todo lo que tenga en la cabeza. Seguido de esto, fuga de ideas o experiencia subjetiva. Brincan de un lado a otro y prácticamente pueden estar hablando acerca de un vaso y de repente van a hablar sobre una guerra y de repente van a pasar de hablar de la guerra acerca de cómo les fue el martes. Brincan de un lado a otro porque su mente tiene una manera de relacionar los temas de diferente manera como nosotros lo hacemos generalmente. Entonces, pequeños conectores que hayan entre estos temas se lo van a agarrar y lo van a juntar para brincar de un tema a otro. Seguido de esta facilidad de distracción, las personas maníaco-depresivas tienen muchos problemas para concentrarse cuando están en un episodio maníaco, justamente porque como su mente va acelerada todo el tiempo y está funcionando de maneras muy rápidas, no pueden enfocarse en una cosa solamente y en ese momento. Entonces están como que todo el tiempo teniendo problemas para concentrarse y pierden detalles en prácticamente todo lo que están haciendo. Entonces pierden detalles en los trabajos y los trabajos terminan siendo mucho menos eficaces. Seguido de esto, aumento de la actividad hacia un objeto determinado. ¿A qué nos referimos con esto? Las personas con trastorno maníaco depresivo pueden estar enfocadas, y yo sé que se contrapone mucho, pero aquí es bastante importante esto, en una actividad por 12, 13 horas sin moverse de ahí. Bien, se les va a olvidar a lo mejor que tienen que comer, que tienen que ir al baño, que tienen que hacer lo que sea que tengan que hacer, porque están extremadamente concentrados en eso y hay demasiada energía en este objetivo que van a estar todo el tiempo ahí metidos en este tema durante varias horas. Y último del episodio maníaco, participación excesiva en actividades con consecuencias dolorosas. Entonces, como se vuelven también bastante impulsivos, pueden llegar a meterse en conductas bastante impulsivas y dañinas para ellos. Entonces llegan a tener también problemas como por ejemplo perforarse cuando están en el episodio maníaco, manejar muy rápido, tomar mucho, drogadicción, promiscuidad. Pueden llegar mucho a estos extremos porque como el estado del ánimo está tan elevado, tiende a ser muy doloroso, y como está tan elevado y todo este cambio estructural y en los mecanismos bioquímicos y eléctricos hace que ellos tampoco sientan dolor de una manera común como lo sentirán en un estado base. Tienen más resistencia al dolor, por lo que se involucran en cosas más dolorosas justamente porque no les duele. Y entonces, ¿qué pasa con el episodio depresivo mayor? Bien, el episodio depresivo mayor se caracteriza por como tal las características de un episodio depresivo mayor, que son las siguientes. Es un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, todos los días. Las personas con este episodio depresivo pueden mencionar que se sienten bastante tristes, pueden mencionar que se sienten sin ánimos, que se sienten desganados y que se sienten muy mal. Número 2, disminución del interés o del placer. Algo que caracteriza la depresión, y es la característica principal de la depresión, es la anedonia, que es la incapacidad de sentir placer. Entonces, aquello que antes les llamaba la atención ya no les va a llamar la atención, y aquello que antes les causaba placer, a lo mejor puede ser salir con sus amigos, el sexo o cualquier situación o cualquier cosa que antes a ellos hacían que les ocasionaba mucho placer, ya no lo va a hacer. Entonces van a dejar de hacerlo justamente porque ya nada les ocasiona placer. Número 3, pérdida de peso o aumento sin hacer dieta. Las personas en un episodio depresivo tienden a subir o bajar de peso cuando están en este episodio o tienden a dejar de comer porque sienten que no lo necesitan, o su estado de ánimo es tan bajo que no lo necesitan, o bien pasan al otro extremo de estar comiendo mucho y por eso suben o bajan de peso sin estar realmente siguiendo una dieta. Seguido de esto, insomnio y hipersomnia casi todos los días. Y esto se refiere a que o duermes muy poco o duermes mucho. Seguido de esto, agitación o retraso psicomotor. Ustedes pueden notar que se van a sentir a lo mejor o se van a ver como si estuvieran temblando, o bien van a estar muy lentos, incluso van a hablar así, van a agarrar las cosas como de esta manera y se van a mover así. Esto se refiere a este síntoma. Seguido, fatiga o pérdida de energía. Entonces las personas con un episodio depresivo van a estar extremadamente decaídos y no se van a mover mucho, van a sentir que no tienen mucha energía y cualquier cosa que estén haciendo en ese momento los va a cansar de una manera muy rápido. Entonces pueden caminar ellos una cuadra y van a sentir como si hubieran corrido un maratón. A eso se refiere la fatiga. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad. Algo que notamos muchísimo en el trastorno depresivo mayor es la culpa, y hay que tener mucho cuidado con la culpa porque la culpa puede llevar a comportamientos suicidas. Hay que tener muchísimo cuidado también con este síntoma de la culpa. Checa si a lo mejor esta persona que tú piensas que puede tener trastorno maníaco depresivo pudiera estar presentando sintomatología de culpa, o pudiera estarse sintiendo como inútil, o expresar que su vida estaría mejor o la vida de los demás estaría mejor si ellos no estuvieran. Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse. No se pueden concentrar porque como su estado de ánimo es tan bajo, no les da para poder concentrarse en las cosas. Es demasiada la carga emocional que tienen en este momento que no pueden concentrarse en otra cosa que no sea eso. Y último, pensamientos recurrentes de muerte. Y esto no nada más se va a encontrar en
suicidio o como expresiones de suicidio, o no van a estar hablando todo el tiempo de que se van a suicidar, sino que pudieran estar expresando que la vida de los demás estaría mejor si no estuvieran ellos, que su vida estaría bien si ellos estuvieran muertos, que debieron morirse hace mucho tiempo. Entonces van a escuchar mucho estas quejas, personas que tienen trastorno maníaco depresivo y están en un episodio depresivo. Van a estar pensando mucho en la muerte y pueden estar hablando también, incluso hablar sobre algo que yo he notado en esos episodios depresivos, es que llegan a pensar mucho en el aspecto de muerte relacionado al concepto de religión. Entonces comienzan a pensar mucho acerca de cómo será el infierno para aquellos que se suicidan, cómo será la muerte, cómo será la vida después de la muerte, la reencarnación. Es muy probable que saquen estos temas a relucir. Este es un síntoma que hay que ponerle mucha atención porque el trastorno depresivo mayor es el que más se relaciona con el suicidio, entonces hay que checarlo. Y personas que tienen un trastorno maníaco depresivo pasan por estos episodios depresivos y es exactamente lo mismo. La mortalidad es prácticamente la misma, las probabilidades de muerte son prácticamente las mismas. Entonces hay que tener un ojo mucho en este episodio. Como todos los síntomas, chicos, estos tienden a clasificarse dependiendo de los síntomas. Entonces, como les mencionaba, hay episodios maníacos, hipomaníacos, que es una forma menos intensa y menos explosiva o expansiva de la manía. Tienden a ser los mismos síntomas, pero en menor nivel de intensidad. Entonces, para esto, el trastorno bipolar tipo 1, que es el más común que encontramos allá afuera, oscila entre la manía y los episodios depresivos. Entonces ellos llegan a este momento como de manía, pero también pueden llegar a presentar episodios hipomaníacos. Mientras que el trastorno bipolar o el trastorno maníaco depresivo tipo 2 no llegan a la manía y se quedan en la hipomanía. Entonces, para diagnosticar un trastorno bipolar tipo 2, un trastorno maníaco depresivo tipo 2, no tiene que haber existencia o evidencia de algún episodio maníaco previo. Siempre tiene que quedarse en la hipomanía y es así como diferenciamos entre un trastorno bipolar tipo 1 y un trastorno bipolar tipo 2. Hay otro tipo de trastorno maníaco depresivo que es el ciclotímico, en donde los episodios tienden a suceder más seguido, y a esto nos referimos que pueda suceder más de 4 veces en el año estos episodios, cualquiera de los episodios que les mencioné, pero más de 4 veces en un año, y eso es lo más común en el tipo ciclotímico, que vayan como brincando muchísimo más rápido, y es aquí donde muchas veces se confunde con otros trastornos del estado del ánimo, como el trastorno bipolar, donde también hay mucha afectividad y mucha inestabilidad y brincan mucho. Pero a diferencia de los trastornos límites, ellos brincan de repente sin ninguna causa aparente, solo sucede, amanecen de esta manera, pasa de la nada y no hay nada que lo pueda explicar, mientras que el trastorno límite siempre o generalmente hay algo que explica el por qué su estado del ánimo ha cambiado. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bien, las personas con trastorno maníaco depresivo están completamente destinadas a seguir un tratamiento farmacológico por el resto de su vida, porque como la etiología del trastorno es completamente orgánica, ellos necesitan estar tomando medicamentos. Es como las personas que tienen diabetes y ya no pueden producir insulina y se tienen que estar inyectando insulina todo el tiempo. Es prácticamente lo mismo con el trastorno maníaco depresivo. Ellos necesitan estar tomando siempre medicamentos. Una vez que tengamos controlado el aspecto orgánico, las personas con trastorno maníaco depresivo pueden llegar a tomar terapia psicológica, que de hecho es lo que se recomienda, tratamiento farmacológico con terapia o con psicoterapia, para poder sobrellevar los síntomas y sobrellevar aquellos síntomas o reminiscencias que deja el trastorno maníaco depresivo, cómo lidiar con el día a día. Y esto se va checando en terapia, mientras que en el lado farmacológico se puede regular toda la alteración orgánica que existe en el trastorno bipolar. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse y denle like. No se olviden de darle like, porfa. Thank you so much. Y una disculpa si han visto que hemos tenido bastante problemas con los videos. Simplemente como que yo necesito comprarme una cámara o algo por el estilo, porque he tenido problemas con mi celular. Y ahora que se mojó, pues tengo miedo de que algo le haya pasado, ¿verdad? Pero bueno, aquí seguimos. ¿Ustedes conocen o reconocen alguna de estas características en alguien que ustedes conocen? Vayan checándolo, chicos, y si ustedes reconocen a alguien o ustedes mismos reconocen estos síntomas en ustedes, yo les aconsejo 100% recibir tratamiento, porque el trastorno bipolar es completamente impredecible. Realmente no podemos predecir nunca cuándo se va a dar un episodio, cuándo no va a suceder, en qué momento es un episodio maníaco, en qué momento es un episodio depresivo. Entonces, por esto es muy aconsejable estar bajo medicamento y tratamiento para poder
tratar los síntomas y mantenerlos a raya lo más que se puede, que ustedes puedan llevar una vida bastante funcional. Porque, ¿qué creen? Sí se puede llevar una vida funcional, pero se necesita mucho tratamiento. Es un tratamiento crónico, al igual que con el TLP. Es un tratamiento de toda la vida, chicos. Tienen que estarse cuidando toda la vida, tener redes muy buenas porque los van a necesitar en algún momento de la vida, en dónde apoyarse, con quién apoyarse cuando estén pasando en uno de estos episodios. Bien, también hay que informar mucho a la familia y ustedes tienen que informarse mucho acerca de qué es lo que padecen o qué es lo que padece la otra persona que conocen, o si son familiares, entender qué es lo que está pasando con su familiar para poderlo apoyar de la mejor manera. Entonces, muy bien, chicos. Hasta aquí el video de hoy, los dejo y espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido hoy conmigo, hayan aprendido algo nuevo conmigo y vamos a seguir por esta línea porque ya me estoy cansando de leer en todos lados que eran psicólogos de locos. Entonces, los espero en el siguiente video, los quiero mucho, bye bye.